La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Hace 2 décadas, el 66% de los jóvenes españoles contaba con una vivienda en propiedad. Hoy, menos de un tercio de los menores de 35 años puede decir lo mismo, según datos del Banco de España. Un problema de acceso al mercado inmobiliario que no deja de agravarse por los altos precios y por los bajos sueldos. Tengo 26 años y veo imposible independizarme porque tal y como están los alquileres, el precio de la luz... Que es bastante complicado ya de por sí pagarte los estudios, pues si encima quieres irte a vivir solo, eso ya es imposible. Que está todo súper caro y cualquier cosa que está asequible es un cuchitril, o sea... Por eso hoy en Código de Barras analizamos la última iniciativa del Gobierno para facilitar a los jóvenes la compra de una vivienda. Avales del Instituto Oficial de Crédito con los que se busca sortear la barrera de entrada para firmar una hipoteca. ¿Será la solución al problema o un nuevo brindis al sol? A estas alturas, seguro que han oído hablar del ayuno intermitente o incluso ustedes lo practican, pero ¿conocen los riesgos que implica iniciar este tipo de dietas sin el asesoramiento médico necesario? Imagínate una persona que tiene una insuficiencia renal, ¿no? Imagínate una persona operada de estómago. Todo esto son contraindicaciones absolutas y de mucho riesgo para hacer ese tipo de ayuno intermitente. Entonces el endocrinólogo, ¿qué tiene que hacer? Es decir, mire usted, es que su condición médica contraindica esto. Y hablando de comer, hoy volvemos a realizar una de nuestras catas de productos envasados. Buscamos el mejor hummus de supermercado con la ayuda de nuestros expertos en gastronomía. ¿Tienen ustedes una marca favorita o son de los que todavía lo preparan de forma casera? Esto es Código de Barras. Empezamos. A esas personas que tienen empleos estables, que tienen recursos mensuales y por tanto salarios dignos, que tienen el deseo de fijar su residencia y de adquirir una vivienda, les decimos que no se preocupen, que el Estado será su avalista. El Gobierno de España se ha comprometido a ser su avalista y que les vamos a dar garantías a su banco para que puedan acceder a esa hipoteca que le garantizará su vivienda. Hace unas semanas se formalizaba el acuerdo entre el Gobierno y el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que llevaba encima de la mesa ya desde hace algunos meses, casi un año. Un acuerdo que pone a disposición de los jóvenes y de las familias con menores a su cargo una línea de avales para poder adquirir una primera vivienda. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? No me digas que estás pensando en comprarte ya una casa. A ver, cuéntame. Hombre, a mí me encantaría, la verdad, Sí, pero ahora veremos. Está difícil la cosa. Explícame, ¿en qué consisten estos avales del ICO? Mira, pues estos avales, como decías, van a permitir a los más jóvenes y a las familias con menores a su cargo poder acceder a la compra de una vivienda sin la necesidad de poner de su bolsillo directamente esta famosa entrada del 20 o del 30% del coste de la vivienda, que se pone de primeras siempre. Uh-huh. No es que lo vaya a pagar el ICO, no lo va a pagar nadie, pero no lo van a tener que poner de golpe directamente los interesados. Van a poder sortear esa primera barrera para poder acceder a la compra de una vivienda. A ver, ponte que yo quiero comprarme una casa de 100.000 euros, hazme los cálculos. Bueno, esto va a estar difícil, pero pongamos este precio para hacernos una idea. Generalmente tú pagarías pues ese 20 o incluso un poco más con los gastos de gestión y gastos hipotecarios, unos 20.000 euros, y te hipotecarías con el banco para ese 80% restante. Bueno, pues ahora el ICO dice, yo avalo ese 20%. Que como te decía no quiere decir que lo vaya a pagar, no es que te dé un crédito, sino que te va a ayudar a superar esa barrera de entrada y vas a poder permitirte una hipoteca al 100%, básicamente, con el banco. Joan Balás es gerente de operaciones de la empresa de intermediación hipotecaria Housefy Hipotecas. Al final esta ayuda lo que pretende es que parte de la ciudadanía que no puede acceder a comprar una vivienda por los requisitos que se exigen a nivel bancario, que es básicamente tener unos ahorros suficientes como para hacer frente a una aportación bastante importante, que suele rondar entre el 20% del precio de compra más los gastos correspondientes,
pues el gobierno avala esta cantidad que debían de aportar de entrada o una parte de esta cantidad a través del ICO. Pues este es el funcionamiento. El gobierno ha dicho que va a dedicar una partida de 2.500 millones de euros para estos avales y aseguran podría beneficiar hasta 50.000 personas. Me decías antes que estos van a ser avales para jóvenes y también para familias con menores a su cargo. ¿Hay detalles sobre cómo van a funcionar? Sí, bueno, las personas jóvenes son hasta 35 años y también, como decías, las familias con menores a su cargo que deberán tener ingresos menores de 37.800 euros al año o sumando dos personas, 75.600 euros al año si decides solicitarla en pareja. Y estos avales ya están disponibles, ya está operativa esta línea. Realmente el acuerdo entre el gobierno y el ICO es lo que ya está firmado, ya está cerrado, y ahora falta que el ICO cierre cuáles van a ser las entidades bancarias que van a ofrecerlo. Lo que sí sabemos es que estarán en vigor hasta diciembre de 2025. ¿Y el resto de los requisitos para solicitar estos avales del ICO serían los mismos que si, por ejemplo, yo voy al banco y quiero solicitar una hipoteca corriente sin aval por parte del Instituto de Crédito Oficial? Claro, al final lo que está cambiando es ese porcentaje que financia el banco. Hablaríamos, pues en este caso, de un 100%. Pero claro, no te lo van a conceder en cualquier caso si no demuestras cierta solvencia. Te exige que tengas pues una serie de estabilidad laboral, ¿no? Que tengas un recorrido laboral suficiente, porque al final la hipoteca se suele solicitar a un plazo de 30 años. Claro, exige un compromiso de pago muy duradero. Te exige también pues que la tasa de endeudamiento no sea superior esto depende de cada entidad bancaria, pero entre un 30 y un 40%, es decir, que la cuota hipotecaria que te vaya a quedar más los otros préstamos o créditos que tú tengas pendientes sobre tus ingresos no supere este 40%. Los gastos hipotecarios, aunque avale el ICO, siempre van a correr a cargo del cliente. Es decir, no vas a poder solicitar estos avales si no tienes por lo menos algo de dinero ahorrado para esos gastos hipotecarios, pues gastos de notaría, gastos del registro de la propiedad, impuestos de la compraventa, gastos de gestión, etcétera. ¿Y suben mucho los tipos de interés al tener una financiación del 100%? Sí, al final devolver más dinero durante el mismo plazo supone unas cuotas más altas. De cara al banco, no es lo mismo pues prestar un 100% sobre la compra de una vivienda, por mucho que un 20% está avalado, que prestar un 80%, y esto obviamente el banco lo repercute de cara al cliente, ¿no? Y esto hace también pues claro, pues el perfil de la hipoteca pues sea más riesgoso, el banco sube el tipo de interés, mayor va a ser la cuota hipotecaria para el cliente, y entonces es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque imposibilita luego la capacidad de ahorro. Alejandro Inurrieta es doctor en Economía en la Universidad Complutense de Madrid, asesor institucional en materia de vivienda y entre 2007 y 2008 fue presidente de la Sociedad Pública del Alquiler. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias. Con los detalles que Laura nos estaba dando sobre estos avales del ICO, ¿crees que esa pueda ser la solución o al menos el inicio de una solución para la crisis de vivienda que sufren tantos jóvenes y tantas familias que tratan de buscar una hipoteca y se encuentran con esa barrera, se chocan con ese obstáculo de la entrada? Bueno, en principio no. Yo creo que la medida, que además ha sido bastante criticada incluso por asociaciones de jóvenes y otras entidades, yo creo que lo que pone de manifiesto es un no conocimiento real de cómo funciona ahora mismo el mercado de la vivienda y las necesidades de este mercado. Yo creo que en estos momentos las necesidades básicas de viviendas se centran en el acceso a una vivienda en alquiler. Por supuesto, desde el punto de vista público, no tenemos ese parque público de viviendas, y lo que se ha intentado hacer con esta línea del ICO es efectivamente favorecer a aquellos que puedan comprar, porque no es cuando se habla de que el problema fundamental es la entrada, bueno, eso es uno de los problemas. Efectivamente puede ser una barrera inicial, pero el segundo problema es la solvencia de esa pareja o de esa persona individual, y los bancos lo van a analizar con cuentagotas, porque no olvidemos que además del 80%, el 20% no lo avalan, pero hay que pagarlo, y por lo tanto tenemos como si dijéramos dos préstamos. Uno, el 80%, que de alguna forma también nos van a exigir avales en algunos casos, pues desde que avalen tus padres o alguna entidad o incluso algún familiar, y luego está ese 20% que efectivamente lo va a avalar el Estado. Pero los bancos no quieren en ningún caso volver a una situación como la que tuvieron en 2008, y por lo tanto van a ser muy escrupulosos en la selección de este tipo de clientes.
Por lo tanto, yo aventuro que primero va a ser muy pocos los que se les van a ver beneficiados y segundo, que de los que sean beneficiados van a ser obviamente personas con un nivel de solvencia y avalistas importante y por tanto no va a favorecer a todos aquellos más jóvenes y sobre todo más precarios en los que estamos pensando. Decías, hay que buscar soluciones para el alquiler. También el gobierno afirma que se va a mover en esa línea, pero yo no sé si tú crees que estamos muy lentos para una crisis que está dejando una generación atrás, prácticamente olvidada y dependiente de sus padres. Yo creo, honestamente, y lo digo en los foros donde me invitan, que este problema en España, en un plazo no inferior a 20-30 años, no tiene solución. No tiene solución, desde luego, porque el ritmo al que deberíamos haber empezado ya a construir o a facilitar ese parque público de vivienda que nos acerque a los países europeos, que estamos en el límite máximo, sería Viena con el 50% de vivienda pública en esa ciudad, y si no, el 20-30%, y nosotros tenemos el 2%, pues que claramente tenemos un déficit tremendo de vivienda pública. ¿Y eso qué quiere decir? Que al ritmo al que vamos a empezar a construir o al ritmo al que podemos construir, claramente no va a ser suficiente y por lo tanto vamos a seguir teniendo los mismos déficits, las mismas carencias y además eso va a provocar un encarecimiento adicional de todas estas viviendas que se está produciendo por la influencia sobre todo de los fondos de inversión que llegan de fuera. ¿Este tipo de avales crees que afectarán también al propio mercado inmobiliario con subidas de precios y mayores dificultades? Claro, es decir, cualquiera que vaya a vender una casa y sepa que el comprador tiene una especie, llamémoslo, subvención encubierta del 20%, lo tiene muy fácil. Sabe que nadie le va a discutir ese incremento de precio porque las personas que de alguna forma pueden llegar a tener esa opción, pues se les va a facilitar el crédito por parte de los bancos y por lo tanto es muy fácil elevar el precio en ese 20%. Y eso es lo que de alguna forma cualquier anuncio de este estilo genera en el mercado inmobiliario. Por lo tanto va a encarecer aún más, va a generar una inflación aún mayor del mercado inmobiliario y desde luego no va a facilitar, como decía antes, el acceso a esas personas verdaderamente vulnerables y esas familias vulnerables, porque además, y todavía no, efectivamente, como se ha comentado, los bancos todavía no han empezado a firmar los convenios que tienen que firmar con el ICO. Yo dudo que haya muchos bancos interesados en este tipo de políticas o este tipo de avales, porque les genera primero una situación complicada y es que efectivamente en caso de impago ese 20% teóricamente lo tiene que sufragar el Estado. Pero entonces ya empezamos a tener problemas administrativos, problemas de comunicación entre el Estado y las entidades bancarias. Yo sinceramente creo que los bancos cada vez más huyen de este tipo de políticas, como han huido, por ejemplo, de los códigos de buenas prácticas que se pusieron en marcha anunciando a bombo y platillo que iba a facilitar o iba a mejorar la vida de más de 1 millón de personas y luego al final han sido cerca de 4.000. Yo creo que las estimaciones que se hacen en estos casos siempre están muy infladas y tienen más visos de ser propaganda política que realmente soluciones reales para un problema tan grave como tiene España con el mercado de la vivienda. Porque claro, en España ahora mismo es de los países más rentables para el que quiere especular y el que quiere vivir de las rentas inmobiliarias. En otros países es todo lo contrario. Viene con el 50% del parque de vivienda público o de alquiler social o asequible. Hay muy poco margen para el beneficio, la especulación y los precios obviamente no pueden subir mucho porque en el mercado privado, porque saben que tienen ahí una losa que es el mercado público tan potente. Eso, si se trasladara a España, generaría automáticamente una reducción drástica del valor y de las rentas de las personas y los fondos y las instituciones que viven en este país de las rentas inmobiliarias. Y eso es lo que efectivamente no se quiere hacer. Y por lo tanto se pretende mantener este status quo en el que es el mercado poco a poco el que podrán acceder quienes tengan rentas y sean solventes y quien no, pues tendrá que seguir viviendo con sus padres o asistiremos a un mercado en el que se desahucia cada 2 por 3 a familias vulnerables, pero eso ya no genera, yo creo, ningún impacto social. Alejandro Inurrieta, no podría ser más claro en tus explicaciones. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Ha sido un placer.
Laura, el panorama que me ha dibujado Alejandro, yo que tenía esperanza en estas líneas de avales del ICO pensando, oye, a lo mejor es una solución para muchas personas que no tienen acceso a la vivienda a día de hoy, me lo ha dejado un poco complicado para defender esta postura ahora. Yo pensé exactamente lo mismo cuando lo anunciaron y pensé, ostras, igual, un ejemplo, o sea, podría ser un buen ejemplo para mí misma, vamos. El caso es que la verdad es que no está muy claro y de hecho la acogida en general en los más jóvenes no está siendo tampoco muy buena. Intereses elevados, deuda muy grande. Yo creo que no te compensa pagar toda esa diferencia después. Y muchos, claro, esos intereses después yo creo que es demasiado pesado como para que alguien se lo pueda permitir. Bueno, yo en mi caso, cuantas menos deudas tenga en mi vida y menos hipotecas, mejor. Entonces, hasta que yo no tenga más o menos el dinero para poder afrontar esa deuda inicial o esa entrada inicial, yo no me embarcaría en nada tan grande. Deudas a largo plazo, ninguna. Yo prefiero ahorrar, que es lo que Laura, está haciendo. a ver qué sucede finalmente. Si echas un vistazo al mercado inmobiliario y encuentras algo medianamente apañado de 100.000 euros, avísame, que yo no te prometo que los pueda pagar. Seguramente no, pero oye, será un milagro que lo encuentres. Será un milagro, sí. Venga, cuídate. Gracias. Código de barras. Consumir de otra manera es posible. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. El ayuno intermitente es una de las prácticas más de moda a nivel mundial en cuanto a nutrición. The 16-8 fasting is possibly the easiest weight loss and wellness method you could find. Ciao e benvenuto o benvenuta in questo video in cui andiamo a parlare del digiuno intermittente. Vous me posez très régulièrement des questions sur le jeûne intermittent, le fasting. Sempre existe uma certa polêmica, dúvidas, que é sobre o jejum intermitente. Es una de esas dietas que prometen todo tipo de beneficios, pérdida de peso, longevidad, salud mental, en fin, la idea parece sencilla: comer únicamente durante una determinada ventana de tiempo a lo largo del día y, como no, guardar ayuno el resto del tiempo. Lo explicaba hace unos años la dietista estadounidense Cynthia Kurlow en una de sus charlas de TED Talk. It is more important when you eat than what you eat. Decía Kurlow que no se trata tanto de qué se come, sino de cuándo se come. Javier Ruiz Martínez, compañero de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, buenas. No sé, Javi, si tú has escuchado alguna vez hablar a Andreu Buenafuente de su particular forma de practicar el ayuno intermitente. Escucha, porque lo explicó muy bien en Nadie sabe nada junto a Berto Romero. Lo mismo que durante el día haces pausas para dormir, durante la noche haces pausas de vigilia. Sí, exacto. Que eso me lo has contado. Sí, entonces, que comes galletas por la noche. Como galletas, sí. Bueno, que no salga de aquí, ¿no? Pero porque a veces no ceno, me hago el chulo. Y digo, voy a hacer un... ¿cómo es eso? Ayuno intermitente. Hoy hago ayuno intermitente. Y a las 5 hace... Que estoy en la mesa comiendo a mi familia y yo como un perro. No, me dicen, ¿no quieres? Yo, no, cago yo. No lo necesito. No lo necesito. ¿Que no lo necesito? A las 4:30 de la mañana. El estómago... ¿Tú sabes Desafío Total? Sí, que le sale a uno, le sale como Jordi Pujol de la barriga. Jordi Pujol va a revolucionar en Marte. ¡Tingana, tío! ¡Tingana! Bueno, ya vemos que Andreu es un crack en esto de las dietas, pero parece que tenía cierta razón, ¿no? Con eso de que le sale casi un monstruo de entre las entrañas a medianoche. Lo primero, decir que son maravillosos, que son los mejores haciendo humor, pero también tiene parte de razón en lo que dice, porque precisamente es que no lo está haciendo bien. No es el único que practica a su manera el ayuno intermitente. Fíjate, el primer ministro británico, Rishi Sunak, también practica el ayuno a su manera. Dice su entorno que es una práctica vinculada a sus creencias religiosas hinduistas que le permite
pasar sin comer la tarde del domingo y el lunes entero. No pega bocado desde el domingo en la hora de la comida hasta el martes en el desayuno. En fin, yo no sé si tenga o no tenga razón, si lo que hace está o no basado en hechos científicos. Por eso te he traído aquí al programa, Javi, porque quiero saber, en primer lugar, qué es el ayuno intermitente y qué dice la ciencia al respecto. Te lo puedo resumir en una frase. Es un tipo de dieta en la que directamente no comes durante un periodo de tiempo, horas o un día entero durante la semana en la que lo estás haciendo. Lo explica muy bien la divulgadora La Hiperactina. Cuando hablamos de ayuno nos referimos a un periodo de tiempo en el que voluntariamente nos abstenemos de comer, bien algunos alimentos o bien por completo. Si mantenemos este ayuno durante más de un día seguido, hablamos de ayuno prolongado, mientras que el ayuno intermitente dura menos de un día y se repite regularmente. Antes de seguir, Bayo, te he puesto a esta chica la voz de La Hiperactina porque quiero hacer un apunte que es importante. La Hiperactina se llama Sandra, estudió ciencias biomédicas, tiene un máster de comunicación científica, es comunicadora científica en el Instituto de Ciencias Fotónicas aquí en España. ¿Por qué lo señalo? Pues porque ella es alguien con nombre, con apellidos y, como ves, con estudio. Sin embargo, hay miles de cuentas en internet, miles, literalmente miles, hablando de esto y mezclando churras con merinas, diciendo medias verdades y mezclando información científica o pseudocientífica con filosofía prácticamente del club de la lucha. Esta es la guía definitiva para empezar a hacer ayuno intermitente. Y funciona incluso si es la primera vez que lo probás. El primer paso es acostumbrarse. El primer paso es acostumbrarse, claro que sí. Lo reconoceréis por su lenguaje vago, por sus generalidades y hasta por el tono. Amiga, no sabes lo que está ocurriendo conmigo. Cuéntame. Estoy haciendo ayuno intermitente. Al inicio logré perder mucho peso. La música, Bayo, lo dice todo. No os dejéis engañar, ese es mi consejo. Hecha esta salvedad, Javi, y volviendo a la ciencia comprobada y constatada, ¿qué dicen los endocrinos y los nutricionistas sobre el ayuno intermitente? Por ejemplo, ¿hay distintos tipos de ayuno? Sí, se habla de al menos 3 tipos. El ayuno de días alternos, que lo mencionabas tú al principio, dieta normal un día, ayuna completamente al día siguiente. Digamos que sería bastante difícil porque es pasar un día completo entero sin comer. Ayuno 5-2, dieta normal 5 días, ayunas 2. Y luego está el que ahora mismo es más popular, ayuno diario con tiempo restringido. Comes solo dentro de un lapso de 8 horas cada día. ¿Y esto es efectivo a la hora de, no sé si regular nuestros patrones de alimentación o incluso perder peso? Hay estudios en los últimos años, sobre todo en los últimos años, que sugieren que puede ser eficaz como una dieta baja en calorías para bajar peso o incluso para luchar contra la obesidad. Pero atención, todos los expertos que hemos consultado, todos nos dicen que no hay estudios hechos a largo plazo, no hay grandes cohortes de pacientes sobre las que se ha trabajado, ni tampoco resultados puramente concluyentes. Mira, lo explicaba, por ejemplo, muy bien la doctora Rosario Pastor, es de la Universidad Católica de Ávila, es doctora en nutrición y ciencias de los alimentos. Los estudios realizados hasta la fecha pues son de pequeño tamaño la muestra y además de una corta duración. Por lo tanto, los autores insisten en la necesidad de investigar, hacer investigaciones a más largo plazo para poder comprender mejor el papel que pueda tener el ayuno intermitente en la pérdida de peso. Los estudios que hablan de beneficios del ayuno intermitente, ¿qué es lo que dicen, Javi? No sé si señalan algún tipo concreto de mejoras para la salud de quienes lo practican. Sí, mira, lo que dicen los médicos es que perder peso y hacer actividad física siempre ayuda en los temas de obesidad, en la mejora del riesgo de diabetes, en el tema de la apnea del sueño, incluso para prevenir algunos tipos de cáncer. También hay investigaciones que apuntan a que es beneficioso este ayuno intermitente para reducir la inflamación en distintos órganos del cuerpo y evidentemente esto no cura enfermedades tan graves como el Alzheimer, pero sí puede prevenir el riesgo de, por ejemplo, Alzheimer, artritis, asma, esclerosis múltiple o incluso el riesgo de accidente cerebrovascular. Supongo que como toda cara en una moneda también hay una cruz y me pregunto, Javi, ¿cuáles son o cuáles pueden ser los efectos secundarios y adversos de este tipo de ayunos intermitentes? El primero, lo decía antes Andreu, es esa sensación total de hambre que es muy difícil de contener y que puede llevar incluso a problemas psicológicos o psiquiátricos. Luego está la fatiga, se han visto en estudios también casos de insomnio, de náuseas y de dolores de cabeza. Javi, ¿y este tipo de pautas, de dietas, son aplicables para cualquier paciente o hay excepciones? Siempre hay excepciones en todos los estudios y además siempre son las mismas. Desaconsejado para embarazadas, personas con problemas renales, por ejemplo con cálculos renales, personas con problemas de reflujo estomacal, personas con diabetes y sobre todo
y esto es importante, personas con trastornos alimentarios. Y lo que decimos siempre hay que consultar al médico antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento, incluida esta dieta, el ayuno intermitente. Pues precisamente por eso hemos llamado a Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor Botella, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? En base a lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿diría usted que el ayuno intermitente es una práctica segura o no segura para los pacientes que vengan a consultarle? Bueno, pues podríamos contestar a la gallega, depende, ¿no? Depende para quién, ¿no? En general, los endocrinos no recomendamos esto. La cosa suele ser al contrario. Suele ser el paciente el que dice: he empezado a hacer esto, o lo he oído en el gimnasio, o me lo ha dicho mi cuñado, ¿no? Así que no estamos hablando que sea una, digamos, prescripción profesional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, desde el punto científico, pues esto es tan bueno como cualquier otra dieta que te haga perder peso, ¿no? Y que sea razonablemente. Luego hay una cosa que me preocupa, ¿no? Y que lo habéis dicho así un poquito así rápido, ¿no? Pero realmente el ayuno intermitente te dice: durante esta ventana de horas, de días, no voy a comer. Pero lo que no te dice es cuando sí te dejo comer, ¿qué como, no? Y esto de que sea más importante el cuándo que el qué, no estoy en absoluto de acuerdo. Quiero decir, si nuestra alimentación en las horas o en los días en los que sí que nos está permitido comer es lamentable, pues nuestra salud se verá perjudicada, ¿no? O sea, Francisco, que no te puedes comer 9 donuts después cuando llega el momento de comer, ¿no? Yo creo que eso es una de las... Por eso, en ese sentido, el ayuno intermitente no es una dieta propiamente dicho, es un hábito de alimentación. Y ya está, ¿no? Y además, una cosa que no habéis comentado y que quizás sí es importante, con una tasa de abandonos enorme, 40% en algunos estudios. ¿Qué significa esto? Significa que la gente empieza muy entusiasmada y empieza un lunes y luego llega el viernes y te dicen los amigos: vamos a quedar a tomar una caña el viernes por la tarde. ¿Y qué haces con tu ayuno intermitente? Entonces, quiero decir, es bastante poco compatible con una vida social, y no digamos ya con una vida familiar, cuando hay niños pequeños por en medio, que decir que papá no cena, mamá no cena y los niños sí cenan. Bueno, eso es un poco difícil de cuadrar ahí, ¿no? Eso hace que haya pues una tasa de abandonos muy importante. Sí. Por tanto, es una cosa, digamos, pequeñita, ¿no?, dentro del mundo de la dietética. Doctor, esto de confiar en el cuñado o en el entrenador del gimnasio y en lo que nos digan, no parece la forma más recomendable de llevar a cabo una dieta, o al menos intentar cuidar mejor nuestra alimentación, ¿no? Claro, desde luego te puedo asegurar que muy pocos endocrinólogos de entrada lo van a recomendar. Ya digo que en general suele ser al contrario. El paciente te dice: ¿lo puedo hacer? Hombre, ¿y entonces qué tenemos que ver? Pues que no tenga contraindicaciones. Y ahí es cuando nos da un poquito más de miedo, ¿no? Imagínate una persona que tiene una insuficiencia renal, ¿no? Una persona que tiene un problema hepático grave, pues no sé, pues por abuso crónico de alcohol, o que en este momento esté, digamos, con un consumo activo de alcohol importante. Imagínate una persona operada de estómago por un tumor o por una cirugía de la obesidad, que se ha hecho una reducción de estómago. Todo esto son contraindicaciones absolutas y de mucho riesgo para hacer ese tipo de ayuno intermitente. Entonces, el endocrinólogo, ¿qué tiene que hacer? Es decir, mire usted, es que su condición médica contraindica esto. Cuando no hay ninguna contraindicación médica, podemos decir: mire, esta dieta es tan buena como cualquier otra dieta razonable, no dietas milagro de estas absurdas, ¿no? Para perder un poco de peso, y eso es un beneficio para su salud si usted es una persona que tiene un sobrepeso, que tiene un poquito de colesterol alto, que tiene un poquito de hipertensión, que tiene un poquito de alteración de la glucosa, ¿no? Bueno, para eso puede servir, insisto, tan bien como cualquier otra dieta normal, equilibrada, que hace que puedas perder un poquito de peso. Doctor, ¿y qué pasa con las personas con trastorno alimentario? Porque me imagino que también estará desaconsejado por completo para ellos. Pues bueno, esto me da auténticamente pánico, ¿no? Porque es carne de cañón para agravar una enfermedad que realmente es muy importante. En mi experiencia personal he tenido ocasión de tratar este tipo de pacientes y los resultados suelen ser devastadores, ¿no? En ese sentido, me gustaría romper una lanza hacia que socialmente nos tomemos muy en serio los trastornos de la conducta alimentaria
tenemos que tener en cuenta que es la enfermedad psiquiátrica con más mortalidad, de la que más gente se muere, ni la esquizofrenia, ni los suicidios, ni nada. De lo que más gente se muere por enfermedad mental es de trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es una contraindicación absoluta. Por tanto, detectar la presencia de este tipo de personas es un criterio fundamental a la hora de no meter la pata, pero hasta el fondo. Doctor, por último, me pregunto hasta qué punto este ayuno intermitente es la última moda, el último ejercicio de marketing dentro del mundo de la nutrición, destinado, pues a lo mejor sí, a tratar de cuidar la alimentación de algunas personas. Yo no digo que haya mala intención en ello, pero de paso, y seguramente también mucha gente esté buscando hacer un dinero, ¿no? Con la venta de productos, con la venta de libros, con la venta de charlas. ¿Hasta qué punto es un ejercicio de marketing? Claro, ahí es cuando, digamos, has metido el dedo en la llaga. Mira, si lo que contáramos fuera siempre lo mismo, dejaría de haber negocio. ¿Y qué pasa? Pues como por desgracia los resultados no son especialmente buenos en el tratamiento y en la prevención de la obesidad, porque tenemos mucho ambiente en contra, mucha genética en contra, mucho reclamo publicitario en contra y mucho negocio en contra, pues el resultado es que hay que ir inventando cosas para, por desgracia, pues hacer negocio con las personas que, digamos, no se enfrentan a una historia que es el modelo social que tenemos de consumo de alimentos, de publicidad de alimentos y de hábitos de ejercicio físico es auténticamente lamentable, ¿no? En este momento. Nuestros genes no están preparados para eso, ¿no? Entonces habrá dietas porque habrá necesidad de gente que quiera acudir a una solución externa que hay que buscarla en el interior, no hay que buscarla afuera, y por lo tanto pues será carne de cañón para que se haga negocio con ellos. Pues Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Ha sido un placer tenerle hoy en el programa. Encantado, igualmente. Javi, es que buceando un poco en el mundo digital del ayuno intermitente uno se encuentra con todo tipo de consejos y de indicaciones, a menudo contradictorios, pero sobre todo, y me ha llamado la atención, por eso se lo preguntaba al doctor, que tienen, parece, mucho interés en ofrecernos constantemente cursos y servicios de seguimiento de la dieta que a mí personalmente me huelen a negocio encubierto. Desgraciadamente la red está inundada de información, muchas veces falsa, muchas veces cogida de aquí, de allí, y yo por eso insistía antes tanto en validar siempre que estás viendo a un tipo, que estás escuchando a una chica que tiene un canal de YouTube o que tiene... Saber quién es, saber qué hace, saber dónde ha estudiado, saber cuál es su formación y sobre todo si está hablando desde la legitimidad que le da haber aprendido durante años sobre una cosa. Como bien ha explicado el doctor Francisco Botella, no vale que te lo explique tu cuñado, no vale que te lo explique tu monitor de gimnasio, con el máximo respeto hacia los monitores de gimnasio y hacia los cuñados, pero no vale lo mismo que te lo explique un señor que es doctor en nutrición y endocrino. No vale lo mismo. Javier Ruiz Martínez, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Bayo. Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Ya saben que aquí en Código de Barras somos muy disfrutones con eso de la comida, pero también muy conscientes de que la mayoría no tenemos el tiempo o las ganas o incluso la paciencia para ponernos a cocinar esos platos que nos gustan. Por eso, cada vez seguramente más consumidores optan por comprar esos productos cotidianos envasados. Hablamos en el pasado de gazpachos y salmorejos. También hemos tratado el tema de la tortilla de patatas de supermercado, de pizzas precocinadas y, ojo, también de hummus. Ya tenemos el puré de garbanzos. Se han quedado todas las pieles en el pasapuré. Y aquí tenemos el garbanzo puro, tal cual. Mirad, zumo de un limón. Esto es clave en el hummus. Ahora le añadimos también el tahín, la pasta de sésamo, un diente de ajo picadito, el cilantro. Como siempre que hablamos de comida, aunque sea de esa comida envasada, se pasan por el estudio mis compañeros Carlos Cano, responsable de Gastroser, y Cristina Pareja, la responsable del blog Comemos a las 3. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Gracias. Os he convocado hoy porque vamos a hablar y a catar uno de mis productos favoritos, el hummus. Y tengo que reconocer que
que yo también he pecado, que he comprado a veces ese producto envasado en el supermercado, pero Carlos, cuéntame antes un poco de la historia de este plato que se ha colado de lleno, como digo, en el menú de muchos hogares en España y también de muchos restaurantes. Bueno, a ver, es un plato originario de Oriente Medio que básicamente lleva garbanzos, agua, tahini, que es pasta de sésamo, zumo de limón, aceite de sésamo o de oliva, comino y sal. Eso yo creo que son un poco los ingredientes básicos, aunque luego acepta muchas variaciones, ¿no? Con pimentón o con algún fruto seco, o hay versiones ya de hummus de aguacate o de remolacha, ¿no? Pero el original es lo que yo te he dicho. Bien. También hay gente que lo hace con otras legumbres, con lentejas o con judías, pero sí, el original es con garbanzos, y es un plato pues que se da en toda la región, en todos los países de la región tienen su propio hummus, ¿no? De hecho es algo que vertebra, unifica gastronómicamente a países muy diferentes que están todos por allí. Bueno, la verdad es que yo creo que si mezclas todos estos ingredientes ya es difícil que te quede mal, ¿no? Porque la mezcla está buena, pero al final es una cuestión de equilibrio entre estos ingredientes y de calidad. También yo creo que en España estamos acostumbrados a una versión del hummus de aprobado justito, porque cuando consultas libros con las recetas originales, insisten mucho en que el hummus se tiene que hacer al momento, no dejarlo en la nevera y comértelo 4 días después, ¿no? Como pasa en muchos hogares seguramente. Y aunque aquí habitualmente tiramos de legumbres de bote, también hay quien prefiere hacerlo pues cociendo los garbanzos en el momento, o incluso calentando unos garbanzos que sean de bote, no comiéndote los fríos. Pero la verdad es que cuando lees sobre la cocina de Oriente Medio en general es una delicia, porque es leer sobre historia, sobre mezclas de culturas, ¿no? Es algo que trasciende a la gastronomía. Buena parte del recetario de Israel, de hecho, se basa en adaptaciones de platos de las comunidades árabes de la zona, y ahí hay un autor especialmente reconocido que se llama Yotam Ottolenghi, al que recomiendo mucho leer, que explica un poco el origen de muchos platos, incluido el hummus. Volviendo al tema de las recetas, Mina Holland explica en un libro también muy chulo que se llama El Atlas Comestible, que la receta de su amigo Zach Frankel es la mejor que ha probado nunca de hummus, y su truco es precisamente el de quitarle la piel a los garbanzos, que es lo que yo le comenté a Cristina y ella probó en casa. Cris, por alusiones, ¿cuál es tu receta favorita del hummus? Yo sé que hay muchas, pero ¿cuál sería, dirías tú, la forma ideal de prepararlo? Bueno, a ver, es tan fácil vaciar un bote de garbanzos cocidos. Si lleva algo más de agua hay que lavarlos. Sí. Si el bote cocido lleva algún tipo de conservante, siempre hay que lavarlos. Y bueno, en 200 gramos sería un diente de ajo, medio jugo de limón, las semillas de sésamo, una cucharadita pequeña, y triturarlo todo, realmente no tiene más. Sal, por supuesto. Y hay quien le echa comino, pero bueno, yo no le echo comino. Uy, el comino para mí es imprescindible, ¿eh? Sí, le da un toquecito bueno. Hay gente que le pone pimentón dulce. También, sí. Sí, no sé, a lo mejor. Sí, en la receta que ha comentado Carlos, al final de la receta, le echan un poquito de pimentón y aceite de oliva virgen extra, que es lo que yo también hago. Pero nada más en lo que voy a comer, porque si lo voy a reservar no le echo pimentón, porque si no se queda como... tiene otra textura después. ¿Y tienes algún truco para que quede bien ligado, bien fino? Porque claro, hay hummus que dices, madre mía, esto es una pasta que podríamos poner aquí ladrillos y utilizarla como un cemento. Sí. ¿Cómo logras que te quede fino, que te quede esa textura sedosa, suntuosa que da gusto cuando te lo echas a la boca? Pues siempre lo tamizo, y tamizar es pasarlo por un colador fino. Y claro, como es una pasta espesa, lo que hay que hacer es, con paciencia y un palito de mortero, dar vueltas. Es bueno, como decía Carlos, es de alta cocina. Pues no sé si es de alta cocina, pero queda muy rico. Hombre, quedas fenomenal. No sé si habrás visto un vídeo de Mikel Iturriaga, del comidista, que es yo creo que el gran activista del hummus en España. A veces se pone hasta pesado porque le gusta tanto que no para de hacer temas sobre ello. Una vez se disfrazó de albañil y rebozó una pared con hummus. Pues no me extraña, porque los hay que parecen un engrudo incomible. Dejadme que presente ya a nuestro invitado, que lleva un rato escuchándonos. Él es Shai Kirchheimer. Muy bien. ¿Bien? ¿He pronunciado bien? Sí. Shai, que es una de las personas que está al cargo del restaurante madrileño La Hummusería. Con ese nombre, Cris, mal se le tiene que dar lo de hacer hummus, ¿verdad? Bueno, es que voy a ir, ya lo tengo en mi lista de favoritos y no tardaré. Bueno, Shai, estabas escuchando muy atento esa receta del hummus que nos ha ofrecido Cristina. No sé si se parece a la que vosotros hacéis en vuestro restaurante, en La Hummusería. Bueno, nosotros lo hacemos en otra manera. ¿Cómo lo hacéis? Explícame. Primera cosa, usamos garbanzos secos, no usamos...
Y casi en nuestra zona muy poco se usa los garbanzos en lata o en bote. Ajá, o sea, seco. Sí, bueno, lo remojamos en agua una noche anterior, una cantidad muy grande de garbanzos. Luego cocinamos los garbanzos muchas horas. Uno de los secretos de buen hummus es como para que se queda muy suave. Los garbanzos tienen que ser muy suaves, casi como un patata para puré. Ajá. Muy suaves. Luego lo trituramos 2 veces, no trituramos todo a la vez. Para que la textura de los garbanzos se queda muy suave. Con agua, ahora os voy a dar uno de los secretos más guardados de buen hummus. Usar el agua de la cocción de los garbanzos, el agua del caldo, que ya porque tiene mucho sabor de garbanzo. Y el garbanzo tiene un buenísimo sabor, no necesita muchas cosas más. Lo trituramos muy bien y luego añadimos tahini. Ahora es importante también hablar, el tahini es lo que más da sabor al hummus. Tiene que estar un tahini de altísima calidad, que está 100% de sésamo. Nosotros importamos el tahini para llegar al resultado que nos gusta. Limón fresco, exprimido, sal y... Ajo, decía Cristina. Ajo no ponemos, hay que poner ajo. Nosotros en la hummusiana nos gusta el ajo. Todo lo que tiene que ver con aceite no se usa dentro de la mezcla. Encima del hummus se pone aceite de oliva, más que todo para que no se forma un crust, para mantenerlo bien, pero dentro de la triturado nunca ponemos aceite. Pimentón tampoco. Aguacate y remolacha es una cosa que ya te ponen en cárcel es que somos lo que tú has dicho, como la paella con chorizo, ¿no? De este libro que lleva el mejor hummus. Esa es una lucha que cada persona en el Oriente Medio tiene el mejor hummus en su barrio. Pero esto es un poco como el gazpacho, como tantos platos, la tortilla de patata, que la mejor es la de mi madre. El mejor salmorejo de España. Claro. Tú entras ahí en una... Bueno, es lo que tienen las recetas tradicionales, que se adaptan a los gustos de cada casa y al final cada uno encuentra la mejor. Tú, Carlos, has estado recientemente en el restaurante de Shai. Cuéntame, la experiencia buena, ¿no? La experiencia es de me estoy comiendo un hummus que es otro nivel. Ajá. O sea, nada que ver con lo que había probado en mi casa, en otras casas o en restaurantes en los que te lo ponen así un poco de picoteo. Bueno, Shai, te habrán explicado que en esta sección de Código de Barras hacemos catas a ciegas de productos de supermercado. Hoy vamos a probar 5 marcas distintas de hummus envasado y sabemos que probablemente ninguno se va a aproximar a la calidad que pueda tener uno casero como el que preparas tú, pero la idea es esa, dar con el mejor hummus de supermercado. Cada uno de nosotros tiene delante un plato con esas 5 muestras que vamos a probar, enumeradas de 1 al 5 en el sentido de las agujas del reloj. Están sin identificar y lo que me gustaría antes de que empecemos esta cata gustativa, Shai, es que me digas si alguno de los 5 se aproxima un poco al aspecto de lo que sería una receta tradicional de hummus. Por el momento lo que más me parece es el número 5, porque me parece al ojo que tiene la textura más suave. Los otros tienes como granitos un poco de garbanzos y nosotros cuando hacemos un hummus lo hacemos muy suave. Este parece que tiene alto contenido de tahini, lo que debe ser un buen hummus, mucho tahini. El color del 3 no me gusta, te digo la verdad. No debe ser el color amarillo. del 3 es parecido al de una salsa rosa. Sí, una holandesa parece, ¿no? Casi, sí, es una cosa... Y el 1 y 2 parecen parecidos a lo que tú compras en un supermercado, que a veces puede ser una buena solución, igual como tú compras una pizza congelada. Hay mejores, hay peores. Antes de montar el restaurante también comprabas hummus en el supermercado. Sí, cuando tú, antes que tenía mi propio restaurante, no todas las veces puedes prepararlo y tal, y lo compras, y en nuestro país hay muchas variedades. Ajá. Así que es una cosa que sí, lo compras, lo comes, como he dicho, igual como comprar una pizza congelada. Puede ser una solución para los niños cuando tienen hambre, no todo el mundo pone a hacer una masa de pizza cuando quiere comer un pizza, así que puede ser. No es la misma calidad y no es la misma también a nivel de salud, porque nuestro hummus, por ejemplo, siempre digo a los clientes, lo que llevan para casa, para takeaway, es para hoy o como mucho mañana. Lo hacemos al día, 2 veces al día. Y lo puedes conservar en la nevera un día, porque este ingrediente es a lo mejor 2 días. Pero no más. Estos productos se pueden aguantar 15 días en la nevera. Y más, seguro. Y más.
porque tiene Yo lo que le diría a la aceite. gente es que lo pruebe caliente. O sea, no muy caliente, pero entre tibio y un poco calentito, porque cambia por completo. En la humusería lo sirven así y es el primer. Acabamos de triturar y lo servimos. Recién Está hecho. calentito todavía de la. Claro. Pero es verdad que también este hummus de supermercado yo recomiendo, si vas a comer, que lo sacas de la nevera 1 hora antes de comerlo, para que no servirlo frío, porque el frío se baja los sabores. Hemos decidido que no vamos a utilizar más que una cucharilla para tener el sabor del hummus, la textura mucho más limpia que si lo utilizásemos con piquitos. Tenemos algunos aquí puestos, pero bueno, finalmente hemos decidido, chicos, que vamos a optar por la cucharilla, si os parece, para hacer una cata más noble, más limpia. Y os animo ya a que probemos el primero de los 5 que tenemos aquí puestos, a ver cuáles son vuestras impresiones. Estoy deseando ver vuestras caras ya. A ver. Madre mía, este está muy mal triturado, ¿eh? Sí, ¿no? Está como con grumito. Sí, la textura es muy granulosa. Sí. Shai, ¿tú cómo lo ves este? Mira, este me recuerda mucho un hummus de supermercado. Es como me da recuerdos de ir a, no sé, viaje o tal, y tú lo compras en el súper y lo comes en el momento. No es como un hummus artesanal, pero sí, es verdad que lo quería un poco más triturado, pero el sabor está bien. Pero está no sabe mal. a tahini, no tiene No nada. sabe mucho Ni a ajo, solo es garbanzos. No, de hecho, ¿no? tiene, yo creo que es tomate y orégano. Sí. Y casi que predomina ese sabor cuando lo mezclas. El tomate y orégano, efectivamente. Aspecto feo. Aspecto no es un hummus. O sea, si tengo que, tal y como has explicado cómo debería ser, aunque es de supermercado y tenemos que, bajar un poco el listón, tiene unos granitos que no tienen que estar, el sabor sabe solo a garbanzos. Y además es que lleva tomate y orégano, que es que pinta el tomate y orégano aquí. Y también es muy... no es de esta cocina. No. Orégano no es... No pinta, ¿no? No tiene que ver. Entonces bueno, a lo mejor za'atar sí, que es un poco parecido. Le dan ese toque diferente, como estamos acostumbrados al orégano y el tomate, pues dice, sí, huele. Es un poco cocina italiana en un... Sí, aquí han mezclado un poco, han tratado a lo mejor de cubrir muchos mercados al mismo tiempo, ¿no? Carlos, ¿tú ves alguna...? No, bueno, lo que habéis comentado. Yo le he puesto un 5 y a partir de aquí juzgaré si los demás me parecen mejores o peores. O sea, tú aquí estás poniendo la vara de medir y a partir de aquí valoras. O sea, yo si me compro esto en un supermercado es un poco lo que espero, ¿sabes? O sea, bueno, cumple con las expectativas que no son muy altas. Vale. Entonces, bueno, un 5 y a partir de aquí ya vemos. Venga, pues os animo que vayamos con el segundo hummus que tenemos en el plato. Es un poquito más oscuro, también muy granuloso, ¿no, Chris? Sí. Es muy parecido al otro. Me da la impresión de que este es de los que sirven, entre otros, para pegar paredes también. A ver. Hostia, este tiene un viaje de limón bastante importante, ¿eh? Sí, tiene limón. Desequilibrado total. Desequilibrado limón, en sabores. ácido cítrico, más probable que limón. Esto es como comerte un poquito de hummus y luego darle un mordisco a un limón. Todo el rato. Sí. Entonces, entiendo que este no va a pasar del 3-4 en tu nota. Este va a caer bajo. A este le pongo un 2. Un 2, wow. Vamos a por la tercera cata, a ver qué tal nos va. A ver si aquí tenemos un poco más de suerte, aunque de apariencia, Carlos, yo no sé si lo veo, ¿eh? Este es el salsa rosa. Sí. Este tiene una dosis de pimentón que inunda. El sabor del hummus no sabe a garbanzos, no sabe a nada. ¿Atacamos el cuarto? ¿Os parece? Este sí que es cemento del bueno. Este lo podrían vender en cualquier tienda de construcción y funcionaría. ¿A qué sabe esto? Aceite de girasol. O sea, tiene poco sabor. Tiene defectos. El limón también, el ácido predomina. Pero es que debajo de eso casi no hay nada. Y aparte que tiene como un sabor como industrial. Sí, o sea, sabe a fábrica. Tú te comes esto y piensas que estás en una fábrica. Sí, pero es que ni siquiera notas el garbanzo, ¿no? No. Bueno, por lo menos algo sabe, ¿eh? El anterior, yo le he puesto un 0 a todo, ¿eh? Perdón. Oye, va fatal la cata esta semana. ¿Qué está pasando con el producto de supermercado? El hummus en el supermercado en España no está muy bien trabajado, veo, ¿eh? Otras veces... Sí. Bueno. Ha cubierto las expectativas, pero es que esta vez ni siquiera. Hay más niveles. Bueno. Queda la esperanza del quinto. ¿Os parece que lo probemos a ver si salva al menos la papela pues o no? Vamos a ver. Diría que de textura, Chris, este va un poco más afinado, pero de sabor a mí... Pues no sabría decirte, ¿eh? Porque... Yo creo que hay ganador, ¿eh? Me parece el más cercano, porque ya la textura te va haciendo la lectura del sabor. No me encanta, porque no noto tahini por ningún lado, pero tiene una textura
que me gusta, que por lo menos es agradable. Tiene... Y lo reconoces como hummus, ¿no? Si te da con los ojos cerrados, este es hummus. Sabe a ajo, tiene un poquito de ácido. Este tiene la mejor textura que el primero, pero el primero tiene mejor un poco la sabor, para mí. Si os parece, vamos a dar una puntuación o vamos directamente al que se salve de la quema. Carlos, creo que hay 4 que se despeñan claramente y uno que se libra, ¿o hay alguno que quieras salvar aparte? No, yo el primero y el último, o sea, el 1 y el 5, son los que podría llegar a comprar. Yo te diría que gana el último, le pongo un 6 y al primero le he puesto un 5, pero en realidad estoy más cerca de ponerle un 5,5 a los dos, ¿sabes? Cris, ¿tú cómo lo ves? Bueno, el quinto es el mejor. ¿El quinto es el que más te ha gustado? Sí, el mejor, y el cuarto también. Por el color que tiene un color amarillento a garbanzo. Ajá. Y son estos dos. Los demás no me han gustado nada. Cuarto y quinto. El quinto en primer lugar y el cuarto en segundo. O sea, para Carlos el primero y el quinto, para Cris el quinto. Shai, ¿cuál tratarías tú de salvar y llevarte a una playa desierta un día en el que no tengas forma de hacer tu propio hummus? Sin duda el quinto. ¿El quinto? Sí. Tenía la duda entre el 1 y el 5, que eran los dos mejores, pero probar uno después de otro, el 5, el quinto, tiene mucho más sabor. Ajá. Y este también me recuerda, bueno, de infancia, cuando fui al supermercado con unos amigos y compras un hummus y un pan porque no tienes mucho dinero. Cada uno pone lo que tiene, entonces comemos directamente de la tarrina. Este es lo más que me da gracia un poco, porque me recuerda el pasado. El 5. Claro, tú tienes ese recuerdo del hummus como algo de juventud. En España es bastante reciente, Carlos, el que haya hummus en el supermercado. Yo creo que es algo de este siglo. Sí, nos hemos incorporado tarde quizás al hummus. Y yo de verdad creo que Miquel Iturriaga ha hecho mucho por la popularización del hummus, porque ha sido un gran defensor y... Pero sí, pues desde hace 10 años yo creo que ya forma parte de la vida cotidiana de mucha gente. Ahora sí, echamos un vistazo a la clasificación y vemos quién ha terminado primero en esta liga del hummus en la que todos son perdedores, salvo algunos que pierden un poco menos. Vamos a ver. Según la lista que tenemos aquí, el ganador, que insisto es el quinto y último que hemos probado, es el hummus de Hacendado, el que se vende en Mercadona. Este es el quinto. Sí, que quizás es el que tenga la receta más estándar, el que más se parece, por lo que decíais, en textura y en sabor al hummus que se vende en supermercados de todo el mundo. El primero, que es el segundo clasificado, pues de otra gran cadena de supermercados, veo Lidl. Decíamos, lleva tomate, lleva orégano, que es una invención propia de esta marca. ¿Los otros queréis saberlos o los dejamos? Pues mira, el segundo, que no ha tenido muy buen resultado, ha sido el de Carrefour. El tercero es de la marca Taberna. Y el cuarto, que tampoco nos viene mal si tenemos una obra en casa, como decía, para poner ladrillos, baldosines en el baño y demás, ¿no? La marca Bricomar. Es una marca Simply. Así que nada, esta es la clasificación que tenemos. Hemos dicho que el vencedor en este caso, y sin ningún tipo de ánimo de preferencia, el de Hacendado, por poco y salvando la nota, lo justo. Bueno, tiene cierta fama el hummus de Mercadona, sí. Ahí tiene sus fans. Es de esos productos de Mercadona que hay gente nicho, que valora. ¿No? Sí. Yo no suelo comprar y no lo tenía así como identificado. Yo no lo había probado nunca, el de Mercadona. Sí, mira. Yo sí, estaba rico. Hemos validado el criterio del pueblo. El criterio popular, sí. Oye, pues nada, chicos, muchas gracias por esta cata. Shai, ¿no te cansas de comer hummus, de prepararlo? No, yo como hummus 2-3 veces por semana. Lo que es curioso que para nosotros el hummus es un plato principal. No es algo que pones en una pita o comes con zanahoria o todo no existe en nuestro mundo. Es un plato que se sirve caliente, luego se come con cebolla cruda y algo muy picante como guindillas. Sí, siempre tiene que tener una salsa de ajo, limón y chile encima. Y esa es como la manera, garbanzos templados encima, y esta es la manera, pero es un plato. En nuestro país tú salgas con amigos para comer hummus. O sea, es un plato principal, no es un aperitivo que uno ponga en una tarde de picoteo en casa. No, es un plato consistente. Sí, y la verdad que tiene valores nutricionales muy buenos. Es un plato súper saludable, mucha proteína, calcio.
Entonces, hoy día no compro y un plato supermercado, apto para vegetarianos y para celíacos. Y veganos. Qué maravilla. Pues Shai Kirchheimer, bien. Creo que me he quedado bien con la forma de pronunciar el apellido. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Código de Barras a someterte a esta prueba, no sé si tortura, pero sí prueba, con esta cata de hummus de supermercado. Cristina Pareja, Carlos Cano, muchísimas gracias por haber venido una vez más a Código de Barras. Gracias a ti. Un placer, chicos. Hey now, I'm bad, I'm nationwide. 3, 4. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya con la música de los ZZ Top. En la producción esta semana han estado Laura Bermejo y David Gozálvez. En la técnica, María Jesús Rodríguez y José María Sendra. Y en el diseño sonoro, como siempre, Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar este y el resto de los episodios del programa en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en las redes buscándonos como @Código de Barras. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Yes, I'm bad. I'm nationwide. Easing down the highway in a new Cadillac. I had a fine box in front, I had 3 more in the back. Smoking short dresses, wearing spike-heel shoes. They smoking Lucky Strikes and wearing nylon shoes. 'Cause I'm bad, I'm nationwide. Yes, I'm bad, I'm nationwide.
Cadena SER. La radio.